Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de vuelta a lo que es mi canal. Mi nombre es Vera Pérez Agustina, estudiante de medicina, y esta vez vengo a contarles un poco de lo que es los diferentes temas de histología que tienen más que nada que ver con la preparación de las muestras y la observación de las mismas, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado bastante de microscopía, esta vez nos vamos a enfocar en la muestra, en lo que vamos a ver con esos microscopios. Para eso voy a hablar de obtención de la muestra, vamos a hacer una diferencia entre tinciones vitales, supravitales y no vitales, y vamos a ver la técnica histológica de rutina, que es lo más importante que tienen que ver para este examen. Entonces, comenzando, la obtención de la muestra es lo principal, obviamente. Antes de hablar del resto, es lo primero que vamos a tener que hacer. Siempre acuérdense que hay que obtener la muestra. ¿Y cómo la vamos a obtener? Bueno, si de donde la estamos sacando es un organismo que está vivo, entonces estamos haciendo una biopsia. Biopsia viene de bio-vida y opsia de observar, y básicamente es la extracción de una muestra de tejido para ser analizada, ¿sí? Por otro lado, si ese organismo no está vivo, estamos hablando de una necropsia. Y ambas tienen fines diferentes. Por supuesto, una necropsia la podríamos utilizar en una serie de pacientes que hayan fallecido, por ejemplo, de ébola, y nosotros quisiéramos investigar sus tejidos a ver si podemos encontrar algún patrón que nos informe sobre la patogenia, la virulencia, etcétera, de este microorganismo. O inclusive la necropsia puede tener fines judiciales, ¿no? Podemos observar bien ingreso de orificio de bala, etcétera. Así como que hay diferentes también formas de que podemos utilizar la necropsia, y la biopsia lo que nos permite hacer a nosotros es observar a este tejido o esta muestra y quitarla mientras está vivo, porque cuando comienza el proceso de muerte, toda estructura biológica sufre cambios. Entonces, si nosotros queremos tener una muestra lo más fiable posible, entonces tenemos que quitarla en vida. Como por ejemplo, les muestro acá en la foto de la izquierda, el Papa Nicolau, ¿sí? Que es este estudio que se hace en las mujeres de rutina, que lo ideal es que se lo hagan por lo menos una vez por año, y nos permite hacer el estudio de lo que es el virus del papiloma humano, y nos sirve como técnica de prevención para lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Muy bien, ahora, tomemos en cuenta, como les dije antes, de que tenemos diferentes tipos de técnicas de tinciones, que son la vital, la supravital y las no vitales. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que toda estructura que esté viva, ¿sí?, tiene limitaciones. Porque si nosotros queremos observar una muestra viva, o sea, repito, si queremos observar una muestra viva, no podemos exponerla, para que no muera, a diferentes tipos de tinciones, de sustancias químicas, etc. Entonces, no es fácil, ¿sí?, sacar mucha información de una muestra de tejido vivo, por lo cual la más frecuente es la que son las tinciones no vitales, o sea, las que se realizan en tejidos que no necesariamente están vivos o que no necesariamente deban permanecer vivos, ¿sí? Bien, entonces empecemos definiendo lo que es una tinción vital. Por definición, es cuando se inyecta el colorante en el espécimen vivo, ¿sí? Y es importante que ustedes entiendan que en la tinción vital el organismo está vivo. Por lo cual, ustedes deberían preguntarse en qué casos yo puedo utilizar una tinción para un organismo que esté vivo. Bueno, por ejemplo, en los tatuajes, como se hacía antes con tinta china, ahora se utilizan otros materiales también, pero antes se hacía así. O por ejemplo, el azul tripán. Vamos a ver que el azul tripán penetra en las células que están muertas, pero no en las que están vivas. Y eso tiene que ver con las características de membrana de la célula cuando está viva, ¿sí? Por otro lado, tenemos la tinción que es supravital, ¿sí? En esta lo que hacemos es agregar el colorante a la célula o a ese tejido vivo después de que uno lo extrajo del organismo, ¿bien? Que es más o menos lo que pasa cuando uno hace un frotis o extendido sanguíneo, que es de donde se hace el hemograma, el recuento leucocitario, etcétera, que ustedes muy bien conocen. O también, por ejemplo, se puede utilizar, acá como lo pongo en la foto de la izquierda, para lo que es la tinción de verdejano, que nosotros en ella podemos ver lo que son mitocondrias, por ejemplo, de los leucocitos, y se suele utilizar generando una gota de sangre, sacando una gota de sangre del paciente, colocándola en un portaobjetos y una gotita de verdejano encima, ¿sí? Esta foto igual es ultraestructura, es microscopía electrónica, pero es para que vean la mitocondria y ya la vayan conociendo a nivel ultraestructura, y de paso esto literalmente es verdejano, ¿sí? Y por otro lado también tenemos otros conocidos como son el azul de metileno o el rojo neutro, ¿sí? Pero bueno, el concepto yo creo que ya se entendió. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo que nosotros queremos estudiar fuera un tejido muerto? Bueno, cuando nosotros tomamos la muestra, bien, tomamos la muestra por una biopsia, o literalmente por una necropsia también, tomamos en cuenta que, como ven en esta foto de esta planta, un objeto o una estructura viva sufre cambios cuando muere.
cambios de coloración, cambios en su estructura, cambio en la generación de sustancias, cambio en cómo se organiza en general, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos observarlo y sacar datos que sean confiables, datos que sean fiables, tenemos que tratar de que la muestra permanezca lo más parecida a cuando estaba viva. Y para eso es que nosotros nos vamos a basar en hacer una técnica histológica de rutina, para no solamente, ¿sí?, obtener una muestra que, partiendo desde este punto, como ven acá, de una muestra de tejido, nosotros lleguemos a observarla en un microscopio, sino que también que esa muestra esté lo más observable y sea lo más fiable para la hora de obtener datos de ellas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros tenemos una muestra y como les mostré antes, si nosotros no hacemos algo, comienza a morir y cambia su estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la fijación. La fijación detiene procesos dinámicos con la mayor rapidez posible para mantener la estructura con las mínimas modificaciones posibles, es lo que nos dice el Geneser. Ross lo hace un poco más simple y nos dice, conserva las estructuras del tejido en forma permanente para permitir el tratamiento ulterior. Entonces, si lo ponemos en criollo, en palabras normales, hace que esta muestra, ¿sí?, cuando se coloca en un fijador, en un líquido fijador, nosotros lo que vamos a hacer es evitar que su estructura cambie tanto, ¿sí?, y evitar ese avance de los procesos que se dan cuando un tejido o un organismo muere. Pensemos entonces que hay que detener, por ejemplo, ¿sí?, la pérdida de estructura. Para eso el fijador lo que hace es reafirmar la estructura celular. ¿Gracias a qué? A reforzar los enlaces químicos cruzados. Ustedes se acuerdan de química, las estructuras proteicas que tenían enlaces y disposiciones en el espacio que eran primarios, uniones secundarias, ¿sí?, disposición alfa, beta plegada, etc. Bueno, se reafirman esas estructuras. Por otro lado, si la causa de muerte del tejido está dada por algún patógeno en particular, bueno, el fijador tiende a destruir ese patógeno para que no siga avanzando toda esta pérdida de estructura y este cambio en el tejido, ¿sí? A su vez, las enzimas son las principales responsables de lo que son los procesos de muerte, ¿sí?, además de la liberación de metabolitos celulares, como pueden ser, por ejemplo, acidez generada por peroxisomas que cuando son dañados por el proceso de muerte terminan por dañar el tejido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con el fijador es parar los procesos de muerte por todos lados, ¿sí? Ya no tenemos, o vamos a frenar esas enzimas para que no nos dañen, vamos a sacarnos los patógenos de encima, vamos a endurecer aún más la estructura, ¿sí? Y es importante que esto sea rápido, porque si no es rápido, obviamente contra más tardemos, más vamos a perder esa estructura. Tiene que ser barato dentro de todo y, por supuesto, ante todo, tiene que ser eficiente, lo que significa que tiene que cumplir con estas mínimo 4 características, ¿sí? Ahora, los fijadores son de diferentes tipos. Tenemos fijadores que son físicos y tenemos fijadores que son químicos. Los físicos pueden ser, por ejemplo, calor o frío, y dentro del calor es más útil o más utilizado, por así decir, en lo que es la microbiología, ¿bien? Mientras que los fijadores como el frío se suelen utilizar más en los procesos donde nosotros no tenemos tiempo para que la muestra se utilice en una técnica histológica de rutina normal. Y esto lo vamos a ver a los fijadores fríos, por ejemplo, en las cirugías, donde en las cirugías la muestra se fija mediante frío y eso evita que se pierdan determinados materiales que vamos a perder con los agentes químicos. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Dentro de los agentes químicos, el que más me interesa que ustedes entiendan es este de acá, la formalina, ¿sí? Lo que hace, básicamente, la formalina o el glutaraldehído, el tetróxido de osmio, en general los agentes químicos, es hacer todo lo que nosotros vimos en la pantalla anterior. Pero sepan que la formalina es un preparado de formaldehído, ¿sí? Y eso quiero que se lo graben, que un agente químico y uno de los más comunes de la técnica de rutina es la formalina, ¿sí? O el formaldehído, que es una preparación, digamos, de formaldehído. Ahora, tomen en cuenta, como les pongo acá, que los agentes físicos suelen preservar estructura y no ultraestructura. Esto igual de todas maneras no es excluyente. Y los agentes químicos suelen preservar también la ultraestructura. Bien, por ende son más útiles, como se imaginarán. Ahora que ya nosotros tenemos esta muestra fijada, ¿sí?, tenemos que pensar en qué vamos a hacer para poder observarla en un microscopio. Ustedes saben que contra más delgada sea la muestra, más fácil es para la luz del microscopio atravesarla. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en los otros videos, ¿sí? ¿Ven? Más fácil es atravesarla y por ende más detalle vamos a ver.
Ahora, ¿nosotros agarramos y la cortamos? No, no la cortamos así nomás. Lo que tenemos que hacer es colocarla en un medio, ¿sí? En un medio que nos permita obtener la consistencia necesaria para poder cortar secciones de muestra súper delgadas. Eso no significa que le vamos a echar todo lo que se nos cruce para que se vuelva una muestra dura y después darle de tajazos hasta que se vuelva una muestra delgada. No, no, no. Esto tiene una serie de pasos científicos que vamos a ver a continuación. Lo que nosotros vamos a utilizar para que esta muestra se endurezca y después la podamos cortar se llaman medios de inclusión. Y el medio de inclusión más común suele ser la parafina. Pero ahora pensemos una cosa, la parafina, esa que es la misma que tienen las velas, suele ser hidrofóbica. Y si se acuerdan de química, que algo sea hidrofóbico significa que repele a las moléculas de agua. Y vamos a recordar otra cosa de biología celular del CBC. La célula es un 75% agua. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si nosotros le agregamos parafina a las células, lo más probable es que la parafina no penetre en las células porque son mayormente agua. Pasa esto, ¿sí? Se forman dos fases diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que la parafina penetre dentro de la célula y pueda volverla una estructura rígida para que la podamos cortar? Bueno, es acá donde empezamos, antes que nada, después de la fijación, a deshidratar el tejido. La deshidratación es uno de los pasos de la técnica histológica de rutina que consiste en el pasaje de la muestra fijada por concentraciones crecientes de etanol, de alcoholes, ¿sí? Entonces vamos a ver, agarramos la muestra, la metemos en un frasco al 70% alcohol, después la metemos con 80% alcohol, después 96% y así sucesivamente. ¿Por qué no la metemos de una en un frasco al 100% de alcohol? Y porque la muestra se destruiría, ¿sí? Entonces si lo hacemos progresivamente, esto hace que el tejido se conserve lo más factible, lo más fiable posible. Ustedes piensen en que no es lo mismo agarrar y cocinar una rana, ¿sí? Echándola directamente a una olla de agua hirviendo, que en la típica historia de la rana, que nosotros la metemos en el agua tibia, que se está calentando y que de a poco se vaya hirviendo y que la rana ni se entere, ¿sí? Entonces acá más o menos pasa lo mismo. Le acabo de hacer la analogía más ñoña del mundo, pero bueno, es como para que más o menos se entienda, ¿sí? Entonces, deshidratar la muestra, o sea, ahora que ya no tiene agua, ¿la podemos incluir? Bueno, sí y no. O sea, sí y no. Porque el alcohol, sí, el alcohol tiene una base acuosa también. Entonces, la parafina y el alcohol tampoco se llevan. Pero la parafina sí se lleva, y el alcohol también sí se lleva, con lo que se llaman líquidos diafanizadores o aclarantes. Yo les diría que se manejen con el término aclarante porque es más común que diafanizador, por lo menos en este país, ¿sí? Entonces, el líquido aclarante es un conector, vuelvo a repetir, entre la parafina y el alcohol, ¿sí? Entonces, de esta manera, a la célula la parafina va a poder entrar sin verse, así como por así decir, repelida, creo que acabo de inventar una palabra, ¿sí? Por lo que es el componente acuoso del alcohol. Y el líquido aclarante más famoso suele ser el xilol, aunque también hay otros como el tolueno que lo menciona Ross, por ejemplo, ¿sí? Pero con que se queden con el xilol están. O sea, recuerden que este paso se denomina aclaramiento, ¿sí? Y viene después de la deshidratación. Entonces, una cosa que yo quiero que ustedes tomen en cuenta es que el aclaramiento y la deshidratación generan daño a nivel celular, entre comillas daño, que lo que en realidad está haciendo es barrer una molécula. Ustedes saben que hay 4 biomoléculas básicas de la vida: los aminoácidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Bueno, los lípidos, ¿sí?, neutros, se barren con la técnica histológica de rutina. ¿Cómo es esto que se barre? Se disuelven, se van. ¿Con quién? Con los aclarantes, ¿sí? Con el xilol, con el tolueno. En parte también sufren modificaciones por el alcohol. Entonces, para nosotros, si quisiéramos estudiar el componente lipídico, ¿sí?, de lo que son básicamente nuestros tejidos, deberíamos evitar hacer un aclaramiento y evitar hacer la deshidratación. Y eso lo vamos a evitar solamente de una manera, ¿sí? O sea, ya no usando parafina. Porque la parafina es el motivo por el cual nosotros queríamos, ¿se acuerdan? La parafina es el método por el cual nosotros utilizamos el xilol y el tolueno, ¿sí? Y por el cual deshidratábamos, todo para que entrara a la célula. Ahora, ¿cómo endurecemos el tejido sin utilizar parafina? O sea, sin tener que usar alcohol y sin tener que usar también el tolueno. Bueno, volvemos acá entonces a lo que les dije. Agentes físicos, frío, la congelamos, ¿sí?
utilizamos isopropilos o utilizamos, ¿sí?, algún tipo de sustancia que pueda generar la congelación de la muestra. Y después la vamos a cortar con un criostato, que es esto que está acá, que hace corte súper delgado de la muestra congelada. ¿Se entiende? Nosotros logramos una muestra dura, pero no con parafina, sino con congelación. Y la pudimos cortar. Y nos ahorramos todo lo anterior, ¿sí? Entonces les vuelvo a repetir, en técnica de rutina, donde nosotros utilizamos parafina y no congelación, vuelvo a repetir, en la técnica de rutina utilizamos parafina y no congelación, ¿sí? Los lípidos se disuelven con el aclaramiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahora nosotros vimos cómo obtener la muestra por biopsia o necropsia, cómo fijarla, acuérdense de la formalina, vimos que teníamos que deshidratarla con alcoholes en concentraciones crecientes y aclararla con lo que es el tolueno o el silol, para poder utilizar ahora sí el medio de inclusión, que es la parafina, ¿sí? Entonces acá les pongo para que se entienda, el alcohol me permite unir al silol, que nos permite unir a la parafina, ¿sí? Es toda una cadena que se arma. Entonces, la parafina solidifica la muestra y forma un taco. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Acá adentro está la muestra, que sufrió todo lo que nosotros veníamos hablando, y está bien, ven, toda la estructura dura, lista para poder ser cortada en rodajas, en fetas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, con una máquina especial que hace cortes finos que se llama micrótomo. Ross nos dice que son de 5 a 15 micrómetros aproximadamente, para que se den una idea, ¿sí? Y una vez cortada, o sea, nosotros tenemos el cubo que les mostré antes, lo tenemos acá, y esto es como una máquina de, ¿vieron de cortar fiambres? Que nosotros pasamos una vez y corta, pasamos otra vez y corta y hace rodajas. Bueno, acá es lo mismo, y las rodajas van saliendo por acá y uno las va captando para después montarlas, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos utilizar algún adhesivo, como el betún de Judea, que nos permite a nosotros pegar esa muestra a lo que es nuestro portaobjetos, ¿sí? Ese es el montaje. Hecho eso, nosotros vamos a tener ahora otro problema, porque nosotros lo que vamos a querer hacer ahora para poder observar mayores características de la muestra es teñirla. Ustedes saben que si nosotros teñimos un tejido podemos observar contraste entre diferentes estructuras que nos permiten a nosotros obtener más datos de esa muestra. Pero para teñir utilizamos generalmente lo que son colorantes de base acuosa. Y nos vuelve a pasar lo mismo, la parafina y los colorantes a base de agua no se llevan, ¿sí? Porque se repelen. Recuerden, hidrofílico y hidrofóbico, ¿sí? Entonces volvemos a utilizar nuestro conector, el silol, para poder desparafinar, para disolver esa parafina, y después vamos a rehidratar la muestra, le vamos a devolver el componente acuoso, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar primero otra vez nuestro alcohol al 100% y después lo vamos a ir pasando en concentraciones cada vez menores de alcohol y que van a tener cada vez más concentración de agua, ¿sí? Acá hay 96 de etanol, por ejemplo, y 4 de agua. No sé si es tan así, pero más o menos estamos manejando esos valores, ¿sí? Entonces cada vez vamos a tener más componente acuoso hasta el punto tal que la muestra haya recuperado el agua, ¿sí? Hecho eso, ya podemos realizar lo que es la tinción, que los colorantes de la técnica histológica de rutina son la hematoxilina y la eosina, ¿sí? Colorantes básico y ácido respectivamente. En otro video les voy a poner los fundamentos de la técnica histológica de rutina, que básicamente nos va a explicar por qué hay estructuras que se ven de un color y por qué hay estructuras que se ven de otro y para qué lo estamos aplicando. Pero por lo pronto lo único que quiero que entiendan de la técnica histológica de rutina es que en cuanto a la tinción utilizamos hematoxilina y eosina. ¿Estamos de acuerdo? Hecha la tinción, nosotros podemos hacer el montaje final. El montaje final básicamente nos permite a nosotros establecer la estructura final y cubrirla con lo que es el cubreobjetos, que es un cuadrado un poco más pequeño, ¿sí? Que nos va a permitir proteger finalmente a la muestra del medio y demás. Entonces, si lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el montaje es hidrofóbico, entonces otra vez nos pasa lo mismo. Le tenemos que quitar el agua y por ende deshidratarlo y tenemos que buscar un conector, o sea, otra vez silol para hacer un aclaramiento final. Y después sí utilizar el medio de montaje. Ahora, es más simple si el medio de montaje es hidrofílico, porque literalmente después de teñir solamente tenemos que utilizar el medio de montaje, o sea ese adhesivo por así decir, y listo, le colocamos el cubreobjeto y se terminó. Bien, pero todavía no termina. Antes de terminar les quiero mostrar un repaso final en donde nosotros, esto es lo que ustedes tienen que poder hacer y decir y recitar, ¿sí? Empezamos con la obtención de la muestra, puede ser por biopsia o necropsia, la fijamos para conservar su estructura, eliminar patógenos y demás, con generalmente formalina, ¿sí? Formaldehído. Luego realizamos la deshidratación
con alcohol en concentraciones crecientes y al aclaramiento con xilol para poder incluir la muestra en un medio hidrofóbico como lo es la parafina y que se endurezca para en el paso 6 cortarlo con un micrótomo en rodajas de 5 a 15 micrómetros y luego realizamos otro aclaramiento también con xilol y lo rehidratamos en concentraciones decrecientes de alcohol para poder realizar la tinción con colorantes de base acuosa como lo son la hematoxilina y eosina para la técnica histológica de rutina y finalmente hacer un montaje final que puede o no necesitar un nuevo aclaramiento y una nueva deshidratación. Así como yo lo dije, ustedes lo tienen que poder contar, así que practiquen y vean varias veces este video, entiendan paso a paso y todo tendría que salir. Les dejo como siempre algunas preguntas de repaso y por último les dejo esta foto de uno de los voluntariados que hice para la Universidad de Buenos Aires, que estuvo muy entretenido y les recomiendo se anoten por Secretaría de Extensión Universitaria para poder realizarlos ustedes también. Les dejo mis redes sociales, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido todo y cualquier crítica, consulta o demás ustedes me la pueden dejar en el video por supuesto. No se olviden de compartir, que siempre me ayuda un montón, y suscribirse a mi canal para que estos videos les lleguen y no se los pierdan. Les mando un saludo enorme y que tengan una buena semana. Chau chau.